Después de la implementación de especies ilegales a Isla Sorna, esta sufrió un colapso ecológico, pero ¿cómo se desarrolló todo esto? Como sabemos, Isla Sorna era inicialmente un ecosistema entre comillas controlado por InGen, con una población limitada y balanceada de dinosaurios tanto herbívoros como carnívoros. Sin embargo, la introducción de especies más agresivas y fuera del equilibrio natural, como el caso del espinosaurio, alteró la dinámica ecológica. Sin embargo, como sabemos, el espinosaurio no fue la única especie que se introdujo a Isla Sorna, sino que también se introdujo el ceratosaurio, coritosaurio, anquilosaurio y posiblemente también los pteranodones de Jurassic Park 3 y los velociraptors de dicha película. Todas estas criaturas no tenían un lugar natural en la cadena trófica que ya se había establecido en Isla Sorna, lo que provocó un desequilibrio y que de hecho podemos ver un claro ejemplo en Jurassic Park 3, ya que si recuerdas, el espinosaurio es una especie completamente nueva y más grande que los Tyrannosaurus Rex. Su comportamiento territorial y depredador extremo muestra como una especie invasora que puede llegar a desplazar a otros depredadores previamente dominantes, y por ende al desplazar al depredador previamente dominante, también esto va a dar como consecuencia que toda la cadena trófica se modifique, y sin olvidar también la implementación de herbívoros a Isla Sorna. Uno de estos puntos claves es que aunque el ecosistema pareciera entre comillas natural, estaba completamente manipulado por los seres humanos, ya que las especies presentes no evolucionaron juntas, lo que significa que no tenían un balance ecológico preexistente. Un ejemplo es que en un ecosistema real se desarrolla durante millones de años, con especies que coevolucionan y se adaptan entre sí. En Isla Sorna, los dinosaurios fueron creados genéticamente y arrojados a un espacio limitado. Por lo tanto, al introducir todas estas especies invasoras, rompe cualquier equilibrio que pudiera haberse establecido. Otro aspecto muy importante es la competencia entre especies, y que de hecho en la misma película se sugiere que los dinosaurios carnívoros compiten ferozmente por las presas, que esto lo podemos llegar a ver con el enfrentamiento entre el espinosaurio y el tiranosaurio Rex. Y es que aquí se podría llegar a presentar lo que es una competencia directa. La introducción de depredadores más eficientes, como en el caso del espinosaurio, habría reducido las oportunidades de caza de otros carnívoros. Al aumentar la cantidad de depredadores en el ecosistema, esto provocaría que los herbívoros también habrían estado bajo presión, con múltiples depredadores cazándolos. Eso provocaría cambios en el comportamiento de todas las especies. Por lo tanto, la competencia por territorios, al igual que también por los recursos, iría cada vez aumentando, y si recordamos, estamos hablando de una isla, y es que se podría llegar a presentar una escasez de recursos. La isla tiene un espacio y una cantidad de recursos limitados. La sobrepoblación de depredadores habría provocado una rápida disminución de las presas disponibles, afectando a todos los niveles del ecosistema. Pero si recordamos, no solamente se introdujeron depredadores, sino que también se introdujeron herbívoros. Por lo tanto, también habría esa competencia por los mismos recursos entre los herbívoros. Y si bien se podría llegar a dar el caso en donde ciertas especies se pueden llegar a adaptar con otras especies invasoras e incluso llegar a un punto de coexistencia, como por ejemplo en el caso de los Parasaurolophus y los Coritosaurios, hay otras especies que son más territoriales, como por ejemplo los anquilosaurios, estegosaurios y triceratops, lo que esto daría como resultado que constantemente se estén llevando a cabo peleas por los territorios, lo que provocaría el desplazamiento de grandes manadas de dinosaurios herbívoros, lo que también provocaría que estas especies se tuvieran que llegar a adaptar a otros territorios y a otras condiciones de la misma isla. Y si bien podremos llegar a pensar que gran número de estos herbívoros sí que se pueden llegar a adaptar a estos nuevos entornos y a estos nuevos territorios, pues probablemente la otra gran mayoría no se pudo llegar a adaptar, y es donde empieza a disminuir la diversidad de la isla. Otro aspecto importante que tenemos que mencionar es la alteración de las cadenas tróficas. Cuando se introduce una especie invasora, la red alimenticia de un ecosistema se ve alterada drásticamente. Lo que se llega a presentar es la disminución de los herbívoros, con más depredadores, como el caso del espinosaurio, ceratosaurio y posiblemente los velociraptors de Jurassic Park 3. Las poblaciones de herbívoros habrían sido cazadas en exceso. Esto no solamente afecta a los depredadores, sino también al ecosistema en general, ya que los herbívoros son cruciales para mantener el equilibrio de la vegetación. Aquí podríamos hablar como
como por ejemplo en el caso de los brachiosaurios o triceratops. Estos consumen grandes cantidades de vegetación, evitando que ciertas plantas crezcan sin control y dominen el paisaje. Esto permite que otras especies de plantas, incluidas las más pequeñas y menos competitivas, también tengan espacio y acceso a recursos como la luz solar y el agua. Al igual que también los herbívoros ayudan a limitar la propagación de especies vegetales dominantes o invasoras al consumirlas. Esto evita que estas plantas compitan excesivamente con otras por recursos. Cuando la población de herbívoros disminuye, las especies dominantes podrían monopolizar el espacio, disminuyendo la biodiversidad vegetal y afectando a otros animales que dependen de diferentes tipos de plantas para sobrevivir. Otro aspecto es que muchos herbívoros dispersan semillas al alimentarse de frutas, hojas y flores. Estas semillas son transportadas y depositadas frecuentemente a través de sus excrementos en lugares alejados, ayudando a la regeneración y expansión de las plantas. También al momento de alimentarse, los herbívoros alteran el entorno de formas que benefician a otras especies. Pisotean la vegetación creando claros donde pueden crecer plantas nuevas, forman caminos que usan otros animales, incluso podan las plantas estimulando su regeneración y mejorando su calidad como alimento, al igual que reciclan nutrientes al consumir plantas y devolverlos al suelo a través de sus excrementos. Este proceso enriquece el suelo favoreciendo el crecimiento de nuevas plantas. Y claro que se podrían llegar a presentar cambios en los roles ecológicos. Algunos dinosaurios podrían haberse visto obligados a adoptar comportamientos inusuales para sobrevivir, como alimentarse de recursos secundarios o incluso recurrir al canibalismo, provocando que los dinosaurios lleguen a presentar una actitud más agresiva y territorial, que esto es debido a la escasez de recursos. Ahora bien, ¿cuáles serían los factores que aceleraron el colapso? Primero tenemos el ecosistema como tal, ya que si recordamos, el ecosistema de Isla Sorna no es completamente natural, al igual que también tendríamos un espacio limitado, ya que las islas son particularmente vulnerables a colapsos ecológicos debido a su tamaño reducido y recursos limitados. Esto es comparable al impacto de especies invasoras en islas reales como las ratas y los gatos en islas oceánicas. Y otro aspecto es que sería que no hay una regulación natural. En un ecosistema real, las especies evolucionan con depredadores naturales que controlan su población. En Isla Sorna, los depredadores introducidos no tenían competencia significativa ni mecanismos para regular su expansión. Y si bien podríamos llegar a pensar que en algún momento estos nuevos depredadores y herbívoros que se introdujeron a Isla Sorna llegaron a tener este tipo de interacción en donde las especies ya establecidas pueden llegar a competir con las nuevas, obviamente esto lleva un poco más de tiempo. Sin embargo, hay otras especies como el caso del espinosaurio que no tienen un depredador natural, por lo tanto, al establecerse en un ecosistema ya establecido y donde no hay un control natural, esto provoca grandes cambios en el ecosistema ya establecido. La historia de Isla Sorna nos recuerda que los ecosistemas son frágiles y que la introducción de especies ajenas, ya sea accidental o intencional, puede tener consecuencias devastadoras. En la historia de Isla Nublar, pocas criaturas han causado tanto caos como el Scorpius Rex, pero ¿sabías que su impacto puede compararse con el de una especie invasora en el mundo real? Una especie invasora es aquella que se introduce en un ecosistema y provoca un desequilibrio, afectando negativamente a otras especies y al entorno. ¿Podría ser la Scorpius Rex considerada una especie invasora en Isla Nublar? Pues si tomamos en cuenta la definición que te acabo de mencionar anteriormente, fácilmente la Scorpius Rex queda en la definición de lo que es una especie invasora. Si bien el ecosistema que se desarrolló en Isla Nublar no es 100% natural, si recordamos, después de los acontecimientos de Jurassic World, los propios dinosaurios empezaron a desarrollarse en Isla Nublar. Esto quiere decir que poco a poco empezaron a desarrollarse las cadenas tróficas ya establecidas y equilibradas para que este ecosistema no se derrumbara, pero después aparece el Scorpius Rex con características que sobrepasan el ecosistema ya establecido. Primero, como sabemos, el Scorpius Rex es entre comillas un híbrido, y dentro de estas características primero tenemos que es un depredador extremo con una alta agresividad. Esto lo podemos ver en varias escenas de la tercera temporada de Campamento Cretácico, en donde sin ningún problema el Scorpius Rex va en busca de nuevas presas, pero aquí la característica es que va con presas que no solamente sean inferiores en tamaño, sino que incluso busca presas que estén a la par de su tamaño, incluso superando su tamaño, ya que si recuerdas llegamos a ver una escena en donde sin ningún problema pudo derribar a un brachiosaurio, que sabemos que en Isla Nublar era considerado uno de los herbívoros más grandes de este ecosistema.
ecosistema. Esto ya nos deja ver que el Scorpius Rex rompe cualquier cadena trófica ya establecida en este ecosistema. Incluso en la misma escena podemos ver que el Scorpius Rex provoca una estampida de diferentes tipos de herbívoros, al igual que sin ningún problema puede llegar a cazar otros carnívoros que estén a la par de su tamaño. Pero otra capacidad que resalta de esta criatura es su capacidad de poder reproducirse asexualmente, que de hecho esto es similar a algunas especies invasoras reales como ciertos anfibios. Y por último, su mayor arma que tiene el Scorpius Rex es el veneno, que de hecho es lo que altera las dinámicas depredador-presa en la isla. Pasamos con el impacto en el ecosistema de Nublar, donde vamos a tocar varios aspectos, pero primero tenemos que hablar sobre el cambio en el comportamiento de los dinosaurios. Como te lo mencioné anteriormente, la presencia del Scorpius Rex provocó cambios en el comportamiento de otras especies, interrumpiendo las cadenas alimentarias naturales. Uno de los mayores cambios que me sorprendió es el tema de los monolofosaurios, ya que si recuerdas, en la tercera temporada se menciona que son dinosaurios solitarios, pero vemos como en la tercera temporada forman manadas, que dentro de algunas razones por las que una especie solitaria podría llegar a formar manadas ante un depredador superior, primero es el aumento de la protección colectiva. Cuando una especie solitaria percibe una amenaza constante, formar grupos puede ser una estrategia defensiva. En un grupo, la probabilidad de que un individuo específico sea atacado disminuye. También tendríamos una mayor detección del peligro. Un grupo tiene más ojos y sentidos alerta para detectar un depredador. En lugar de depender únicamente de su percepción, los individuos se benefician del comportamiento colectivo, aumentando sus posibilidades de supervivencia. También encontraríamos la coordinación para la defensa o el escape. En grupo, las presas pueden adoptar estrategias defensivas que serían imposibles para un individuo solitario. De ahí que algunos depredadores tendrían que optar por formar manadas para poder hacer frente a estos nuevos comportamientos que están tomando las presas. Y por último, la adaptación a un nuevo equilibrio ecológico. La presencia del Scorpius Rex representa una presión selectiva extrema en el ecosistema. Los individuos que adoptan comportamientos gregarios tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, lo que hace que este cambio conductual sea más común en generaciones futuras. Otro aspecto sería la competencia desbalanceada. El Scorpius Rex es un super depredador que no tiene un rival natural, lo que genera un desequilibrio total. Y aquí seguramente te surgieron algunas dudas porque si recuerdas, en Isla Nublar existe un depredador que sin ningún problema le puede llegar a plantar cara al Scorpius Rex, y me refiero a Rexy, ya que sí, Rexy es el único depredador que le puede llegar a plantar cara al Scorpius Rex y que en mi opinión es el único carnívoro que puede llegar a eliminarla. Y si bien podríamos llegar a pensar que en el ecosistema de Isla Nublar hay otro tipo de carnívoros que podrían llegar a darle cierta batalla al Scorpius Rex, dudo mucho que alguno de estos pueda poder llegar a eliminarla, ya que no es solo que llegue a tener un comportamiento muy agresivo, errático y tenga cierta fuerza y velocidad considerable, sino que también a esto hay que añadirle el tema del veneno. Pero es que también todo esto viene relacionado con otra característica del Scorpius Rex y que de hecho esto también se asemeja a algunas especies invasoras, y me refiero a la reproducción no controlada. Sabemos que una característica de las especies invasoras es el hecho de una reproducción muy rápida, pero es que el Scorpius Rex la lleva al siguiente nivel, ya que si recordamos, el Scorpius Rex se reproduce de manera sexual. Ya de esto se está quitando una de las principales barreras de la reproducción, que es que no necesita al sexo opuesto para poder reproducirse. Pero es que no solamente es el hecho de que se pueda llegar a reproducir de manera sexual, sino que también se le tiene que añadir el crecimiento acelerado que tienen sus crías, ya que podemos llegar a ver que la segunda Scorpius Rex apareció de una manera muy rápida. Esto nos quiere decir que tanto la reproducción como el crecimiento se lleva de una manera muy acelerada. Por lo tanto, si un Scorpius Rex sin ningún problema proliferara en Isla Nublar, en pocas semanas, incluso meses, podríamos llegar a ver una infestación de Scorpius Rex. Y que de hecho esto nos lleva al siguiente apartado, que es el impacto en el hábitat. La presencia del Scorpius Rex también afecta a especies herbívoras, ya que estas cambian su comportamiento y dejan de cumplir su rol en la dispersión de semillas y la regulación del ecosistema. Que de hecho en ese apartado quiero mencionar algo importante, y es el único herbívoro que en mi opinión puede plantarle cara al Scorpius Rex, y me refiero a los anquilosaurios, ya que de manera natural la evolución le dio una gran herramienta al anquilosaurio
necesario para poder plantarle cara al Scorpius Rex, y me refiero a la armadura natural y coraza que tienen, ya que en Campamento Cretácico vemos cómo esta coraza que poseen los anquilosaurios los protegen no solamente de los ataques que realiza el Scorpius Rex, sino que también los protege de su mayor arma, que es su veneno. Esto los vuelve inmunes al Scorpius Rex, agregando también su gran mazo como cola y también su tamaño, volviéndolos incluso el único herbívoro que puede llegar a plantarle cara, y sin olvidar esa capacidad que tienen de formar manadas y de protegerse a sí mismos. Sin embargo, como sabemos, en Isla Nublar existían otros dinosaurios que pertenecen a la familia de los anquilosaurios, por lo tanto, estos dinosaurios también podrían llegar a plantarle cara sin ningún problema al Scorpius Rex. Sin embargo, si el Scorpius Rex hubiera prevalecido en Nublar, esto hubiera sufrido desbalance en el ecosistema, extinción de especies locales y cambios permanentes en el hábitat. Por lo tanto, la pérdida de Nublar como un ecosistema no hubiera sido la erupción del Monte Sibo, sino que incluso hubiera sido simplemente la introducción de una especie invasora que es la Scorpius Rex. La última gran tragedia que pudimos llegar a observar en la franquicia es la erupción del Monte Sibo. Antes de la erupción del Monte Sibo, es probable que el entorno natural de Isla Nublar se haya contaminado gravemente y las condiciones empeoraban a diario. Las principales preocupaciones es el aumento de la acidez de las fuentes de agua, junto con los altos niveles de dióxido de azufre y grandes cantidades de dióxido de carbono, que saturan ríos y aguas estancadas. Esta desgasificación volcánica desde las profundidades de Isla Nublar, sumada a la exposición a la caída de ceniza, provoca inicialmente la proliferación de algas que privalizan de oxígeno a las fuentes de agua. Las poblaciones de peces y otras especies acuáticas disminuirían y desaparecerían, destruyendo así una sección completa de la cadena alimentaria de la que dependen varias especies de dinosaurios, como los Suchomimus y Baryonyx. Además, la contaminación por fluoruro de hidrógeno en las zonas más altas del Monte Sibo representa una amenaza creciente para los ecosistemas de las tierras bajas del sur de la isla. Con las constantes tormentas que azotan la isla, es solo cuestión de tiempo antes de que las aguas subterráneas contaminadas con fluoruro de hidrógeno se viertan a las fuentes de agua de las regiones más meridionales, lo que hubiera provocado la extinción de estos animales, incluso antes de que el Monte Sibo entrara en erupción. Los dinosaurios terrestres tampoco estarían a salvo. Los animales de pastoreo son particularmente susceptibles a la exposición pulmonar a la ceniza volcánica presente en la superficie de las plantas, y en la ingestión de fluoruro de hidrógeno puede agravar este daño, causando quemaduras graves e irritación en ojos, pulmones y mucosas. Esto provocaría enfermedades crónicas, infecciones secundarias y finalmente la muerte. Las laderas circundantes del Monte Sibo son el territorio predilecto de Parasaurolophus, paquicefalosaurios y Microceratus, pero todo llegaría a su fin con la erupción del Monte Sibo. Si quieres conocer más a profundidad el comportamiento de algunos de los dinosaurios de la franquicia, te invito a ver el video que está apareciendo justo ahora.